Vamos a dar inicio entonces en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo a la predicación de la palabra del Señor. Hoy está con nosotros nuestro hermano Jesús Niño. También él es el portador de la palabra del Señor. Está con nosotros nuestro hermano Kerman Rodríguez, también pastor de la Iglesia del Señor. En el máster está Brian, cada día está aquí con nosotros, colaborándonos en esta parte. Y bueno, es un día más, bueno, ya estamos casi fin de semana y creo que Dios nos ha bendecido grandemente, ricamente con su palabra, con su evangelio. También esperamos sus comentarios, también sus aportes, porque es muy importante para sostener este programa radial. Estamos para servirles. Háganos llegar su petición, háganos llegar su necesidad, que desde aquí estaremos ayudándoles en oración, igualmente colaborándoles en todo lo que espiritualmente nuestros amados oyentes necesitan. Vamos a dar inicio entonces en el nombre del Señor Jesucristo en este momento a la predicación de la palabra del Señor. Hermano Jesús Niño, bienvenido. Gracias, hermano Wilson. El Señor Jesucristo los bendiga a todos en esta mañana, a los oyentes, a nuestros hermanos y amigos también, deseándoles un feliz día, que la gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Dios también derrame en sus hogares bendiciones espirituales, bendiciones materiales, que en este día la presencia del Señor no nos falte, que en este día sea Dios quien nos dirija también igual de cada una de nuestras vidas. Saludando de una manera especial a nuestro hermano Germán, también a nuestro hermano Wilson, que hoy nos acompañan acá, a Brian, que también en esta mañana está con nosotros aquí en la parte de la radio. Y bueno, agradecidos con el Señor por este día tan especial, tan lindo que nos regala. Yo sé que la gracia del Señor hoy sigue sobreabundando para cada uno de nosotros. Por eso creo que Dios nos permite en esta mañana, a través de este medio, traer un mensaje de esperanza, un mensaje de alegría, un mensaje de gozo, un mensaje de bendición para cada uno de nosotros. Antes de comenzar la predicación, vamos a escuchar una melodía y esperamos que también el Señor, a través de estos cánticos que escuchamos, que en primera instancia son para honrar y glorificar al Señor, también para nosotros produzcan una motivación grande a escuchar la palabra del Señor. Y seguidamente comenzamos con el tema de hoy, con la ayuda del Señor.
gracias al Señor. Vamos en esta mañana entonces continuar con la meditación de la palabra del Señor, y quiero leer un texto de la palabra del Señor que está en el libro de Génesis, el capítulo 17, el verso 1. Dice así la palabra del Señor. El verso 5 voy a leer en esta mañana para tomar la palabra del Señor, la reflexión bíblica en este día. Dice la palabra del Señor: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Bueno, quiero en esta mañana hablar de una reflexión que he titulado Andando delante de Dios. Y quiero referirme a esa experiencia, a ese momento, a ese privilegio de conocer al Señor y andar delante de Él. Es algo que seguramente en el transcurrir del tiempo, después de que recibimos al Señor, después de seguramente de que alguien nos insistió tanto, que viniéramos al Señor, que lo buscáramos a Él, que lo recibiéramos como nuestro Salvador, que aceptáramos esa gracia maravillosa, esa invitación que el Señor nos estaba haciendo en cierto momento de nuestra vida. Y que hoy, después de algún tiempo, después de un lapso de meses o de años, le damos gracias al Señor por ese momento tan especial cuando Él nos permitió venir delante de su presencia y conocerlo a Él. Pero en ese transcurrir del tiempo, Dios quiere cumplir un propósito en nuestra vida. Y para que ello se cumpla, bueno, el Señor nos dice que es necesario estar delante de su presencia, vivir delante de su presencia. No para tenernos vigilados, sino porque delante de la presencia del Señor es donde nuestra vida empieza a recibir y a desarrollar todas esas cualidades y características, maravillas y dones que vienen del Señor. Creo que cuando uno se acerca al Señor y lo recibe a Él, cuando uno le entrega la vida, comienza la más grande de todas las experiencias que un ser humano puede tener mientras vive aquí en la tierra. Así que este llamado de Dios, o esta invitación que el Señor nos hace a seguirle a Él y que nos pongamos delante de su presencia, ha sido siempre como el deseo de Dios, por el mismo, como mencionaba anteriormente, por el mismo fruto, por el mismo desarrollo que conlleva el estar delante de la presencia del Señor. La Biblia nos habla de diferentes hombres que siguieron al Señor y que siempre se mantuvieron en su presencia. La palabra del Señor dice que el joven Josué no se apartaba de la presencia de Dios. Había una expresión en cuanto a Elías, y dice la palabra del Señor que Elías mencionaba el Dios en cuya presencia estoy. Y así sucesivamente otros hombres que también pudieron tener experiencias únicas con Dios, encontraron la importancia de estar delante de Dios, de estar delante de su presencia, lo que representa la presencia del Señor para cada uno de aquellos que lo reciben. En este caso, para nosotros también en este tiempo es indispensable, o es algo muy importante para nuestra vida, saber que nuestro andar depende de estar en la presencia del Señor, depende de poder estar delante de Él continuamente. En el caso del texto que hemos leído, Abraham era de 99 años de edad
cuando nuevamente después el Señor de tantas ocasiones otra vez se le aparece, y no demasiado viejo quizás para tener comunión con Dios, porque a veces pensamos que hay un momento o hay un instante propicio para tener comunión con el Señor, y de verdad que la edad no nos impide estar cerca del Señor o vivir en la presencia del Señor. Antes, por el contrario, creo que entre más pasa el tiempo después de habernos acercado al Señor y vivimos delante del Señor, es cuando más nuestra vida se fortalece, más cuando tenemos esa dicha, cuando ese gozo permanece en nuestra vida, cuando nuestro corazón todavía sigue en ese avivamiento, cuando todavía permanece en ese deseo intenso de la búsqueda del Señor y quizás también de la comunión con el Señor. Porque la edad podrá a veces excluirnos de los goces y de los compañerismos de la juventud. Quizás muchas veces hablamos de que por la edad ya quedamos excluidos de ciertos privilegios que solamente se viven en ciertas ocasiones y en ciertas épocas de nuestra vida. Pero esto de estar delante de Dios y de contemplar su gloria y de tener experiencias maravillosas es todo el tiempo, no importa si desde temprana edad aceptamos al Señor, como hay ejemplos en la Biblia, o quizás también a muchos de nosotros nos ha pasado que desde temprana edad hemos venido al Señor o estamos en los caminos del Señor y hemos visto cosas extraordinarias, cosas maravillosas, pero también es importante saber que el Señor dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Eso quiere decir que la presencia del Señor para nosotros representa un grado de importancia muy alto desde el momento en que aceptamos al Señor hasta el día de nuestra partida. No podemos nosotros quizás tener un pensamiento ajeno en cuanto a que no necesitamos del Señor en ciertas épocas, ¿no? En nuestro Dios, su presencia se hace indispensable a cada instante de nuestra existencia, a cada instante de nuestra vida es indispensable. Y me llama mucho la atención porque cuando se habla de Abraham, o se habla en este caso de ese llamado que el Señor le dice, el Señor le muestra algunas cosas y comienza diciéndole: bueno, yo soy el Dios Todopoderoso. Eso quiere decir que Él es todo suficiente para Abraham, y también para nosotros hoy sigue siendo el mismo Todopoderoso, el todo suficiente. Y creo que esto es algo que de parte de Dios se considera suficientemente grande para cubrir cualquier necesidad del ser humano. En este caso, Dios desde el principio del llamado a Abraham le había dicho que le iba a dar un hijo, le había prometido un hijo, y ahora pues ya era viejo, después de 24 años, porque desde su llamado, el llamado de Abraham hasta este momento ya han transcurrido 24 años, y ahora pues claro, Abraham ya se siente más viejo y cree que la edad, y cree que el estar en esa época, en esa etapa de la vida, pues ya es muy difícil que algunas de las promesas que Dios le había dicho se cumplieran. Pero yo quiero decirle que Dios es fiel a todo lo que Él dice, Él es fiel a sus promesas. La Biblia dice que todo lo que Él mandó se cumple, todo lo que Él dijo se ejecuta. Así que no hay ni el más grado mínimo de posibilidad de que Dios falle. Dios es fiel a sus promesas, Dios nunca falla. El hecho de que nosotros podamos creer y confiar en que Él sigue y es el Todopoderoso, eso nos da a nosotros seguridad de que sus promesas, ¿sí?, temprano o tarde se cumplen, porque Dios es fiel a lo que Él dice. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que ahora, en esa condición, ya en su edad avanzada, pues Abraham seguramente tiene
algunas dudas o está pensando en situaciones que seguramente pueden pasar por la mente de cualquiera de nosotros al saber que de pronto Dios no va a hacer las cosas. Pero yo quiero decirle en esta mañana al hermano y al amigo que Dios sí cumple con sus promesas. Dios es fiel. Dios cuando habla lo hace para no alegrar solamente al ser humano, sino para que el ser humano aprenda a confiar y también a la vez recibir todos los privilegios que conlleva precisamente el poder depositar nuestra confianza en el Señor Jesús. Así que en el caso de Abraham, pues ya habían pasado 24 años y todavía no había sido dada la promesa, no había visto a ningún hijo, pero su esperanza seguramente seguía en el Señor, y en este caso en la manera como Dios se revela a Abraham diciéndole: yo soy el Dios Todopoderoso, porque así se manifiesta. En este caso se presenta ante el Señor diciendo que Él es todo suficiente, que esa revelación que el Señor le da a Abraham le dice que no le va a fallar, que Él como el Todopoderoso está dispuesto a hacer cumplir su promesa, que en Él hay suficiente poder para llenar todas nuestras necesidades, que Él lo es todo para el ser humano, que Él sigue al tanto de sus siervos, que Él no abandona a todos aquellos que toman la decisión de seguirle a Él, de obedecer su voz. Así que aunque vengan momentos, pasemos por momentos difíciles, de momentos de aflicción, momentos deprimentes, sin embargo el Señor sigue para con cada uno de nosotros mostrándose como ese que es todo suficiente, para que nuestra vida de alguna manera se motive y siga confiando en que ese llamado a la salvación no fue algo pequeño ni tampoco es algo efímero, sino que Dios sigue al tanto permanentemente del ser humano cuando acepta seguir al Señor, y que Él se compromete con el ser humano en ser suficiente para Él. Quizás muchos hombres de la palabra del Señor hablaron de esa manera del Señor, y en el caso específico del salmista, cuando dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El apóstol Pablo también menciona algo que dice que en Cristo nosotros estamos completos, en Él es suficiente para nosotros. Pero también quiero resaltar cuando el Señor, no sé si podamos decir que de alguna manera le hace una comisión, o lo exhorta, o lo invita, o le hace de alguna manera también una exhortación a Abraham de que su vida ya no sea una vida de altibajos. Y quiero precisamente en esta mañana centrarme en ello. Quiero en esta mañana centrarme en lo que es el andar delante de Dios, en una vida que represente para todo aquel que acepta a Jesucristo, y en este caso específico de Abraham, una vida donde se agrade al Señor. Porque la palabra del Señor dice que después de que el Señor se revela a Abraham como el Dios Todopoderoso, le dice: bueno, anda delante de mí y sé perfecto. Quizás Abraham había estado caminando demasiado delante de Sara o delante de Lot, se preocupaba mucho por ellos, y seguramente los textos anteriores o los capítulos anteriores hablan mucho de cómo Dios tuvo paciencia con Abraham, esperando que él en verdad decidiera comenzar una vida en que se agradara a Dios, en que se pusiera la presencia de Dios por encima de todo, donde Abraham se diera cuenta que lo más importante, o lo que Dios quería como propósito en primera instancia, es que Abraham se dedicara a agradar al Señor. Y más cuando nosotros nos damos cuenta en este tiempo, estimado hermano y amigo, que el llamado de Dios no es algo minúsculo ni pequeño. El llamado a la salvación es un privilegio enorme, es una bienaventuranza.
Por esa razón creo que el escritor hebreo dice, bueno, ¿y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sí? Eso quiere decir que cuando Dios llama al ser humano a participar de este privilegio, lo hace en base a la grandeza de ese llamado, de la grandeza de esta salvación, al privilegio enorme, ¿sí? Porque a esto hay que dedicarle nuestro tiempo, a esto hay que dedicarle todos nuestros deseos y fuerzas, porque es algo muy grande. Por eso se habla de que no debemos ser negligentes en cuanto a la salvación, crecer en ella y, como dice también el apóstol, con temor y temblor, ubicarnos en el mismo contenido de la grandeza de ese llamado y decirle al Señor, bueno, de andar delante de ti para nosotros representa un privilegio, pero también a la vez representa un compromiso donde lo que debemos en primera instancia hacer es agradar a nuestro Dios. Por eso quizás el llamado del Señor o esa invitación, como decía, o no sé si sería en un tono de exhortación, no sé si el Señor ya estaba cansado de ver el actuar de Abraham, de cómo seguramente había desplazado la importancia de la presencia del Señor a un segundo plano y quería como dedicarse a agradar solamente a Sara y a Lot y a complacerlos a ellos, y quizás se olvidó de que el llamado del Señor allá, de sacarlo de Ur de los Caldeos para llevarlo a ese lugar que el Señor le prometió y que le fue fiel, porque la palabra del Señor dice que salieron de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que seguramente estaba buscando Abraham agradar a su esposa, agradar a su sobrino, y se había desviado en algún momento del conocimiento de Dios, se había desviado de la fe en su Dios, de este llamado que el Señor le había hecho. Y en esta mañana, por eso le decía que quiero centrarme en ello, porque quizás en qué momento nosotros, después de que Dios nos ha llamado, nos alejamos, ¿sí? O nos descuidamos, o en qué momento nuestra vida de pronto empieza a tomar otro rumbo, en qué momento de nuestra existencia y después de ese llamado tan maravilloso a la salvación, de ese llamado tan especial a pertenecer a este pueblo, a este reino, a este evangelio del reino de los cielos, en qué momento nuestra vida empieza a desfallecer o a tomar otra dirección y vienen altibajos en nuestra vida, y a veces hasta nos preocupamos más por algunas cosas aquí en la tierra. Seguramente empezamos a valorar ciertas cosas que no es que no sean importantes, sí son importantes, pero yo creo que lo que el Señor nos dice en el Evangelio todavía tiene una preeminencia muy grande. El Señor dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que el Señor en ese tono frente a Abraham, seguramente reclamo o de una advertencia o de una invitación o de exhortación, bueno, qué sé yo, le dice, bueno, anda delante de mí y sé perfecto. Seguramente pudo haberle el Señor recordado, bueno, desde el momento en que te llamé, que tenías 75 años, y ya ahora, porque menciona la edad, ¿sí? Ahora era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová otra vez, de tantas veces, porque si miramos atrás en los capítulos, desde el capítulo 12, el llamado del Señor a Abraham siempre fue de una manera directa, de una manera especial, y la Biblia dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Todas esas cosas eran promesas a las cuales Dios no iba a faltar, ni tampoco iba a fallar. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea que el contenido del llamado del Señor a Abraham estaba
diría yo en esta mañana, y perdónenme la expresión, repleto de bendiciones. ¿Sí? Era un llamado completo. Abraham, en ese momento, escuchando la voz de Dios, podía soltarse de una manera completa al Señor, porque todo lo que el Señor le estaba diciendo, el Señor lo estaba haciendo en el ámbito de que a él no le iba a faltar nada, de que Dios iba a cuidar de su vida en todo, que Dios era suficiente. Por eso se mostraba como ese Dios todopoderoso, como el Shaddai, como aquel que no le iba a fallar en cuanto a las promesas que ya le había prometido. Y dice la palabra del Señor que Abraham se fue como Jehová le dijo. Y creo que en ese momento, como todo llamado, cuando Dios nos hace esta invitación, pues toda nuestra devoción, toda nuestra fuerza, todo nuestro gozo, todos nuestros pensamientos están dirigidos allí. Y cuando comenzamos nuestra vida cristiana, pues en la mayoría de los casos, todos nosotros comenzamos con esa fuerza, con ese deseo, con ese entusiasmo. Pero al pasar el tiempo es cuando las situaciones de pronto empiezan a marcar una pauta en nuestra vida, y quizás es allí cuando nuestra mente también empieza a darse cuenta de algunas necesidades. Nuestra vida comienza a pasar por momentos de ambición y de angustia, y es quizás allí donde también nosotros en algunos momentos entonces perdemos la dirección, perdemos el blanco, perdemos la visión de las cosas y el valor que representa todo esto. Y entonces cuando nos entretenemos en algunas cosas en las cuales ya el Señor de antemano también ya ha puesto su mano para que todo suceda a favor nuestro. La Biblia dice, y me llama mucho la atención también cuando dice, y sabemos que a los que aman a Dios, porque menciona así, los que aman a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Bendito el nombre del Señor. Así que Abraham se fue como Jehová le dijo, y también dice la palabra del Señor que Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Eso quiere decir que al momento del texto que leímos en el capítulo 17 ya habían pasado 24 años de andar con el Señor. Habían pasado 24 años de muchas experiencias, ¿sí? De muchas experiencias que había Abraham vivido, que más sin embargo Dios, a pesar de que Abraham en muchas ocasiones actuó, como decía anteriormente, para agradar a su sobrino y para agradar a su esposa y agradar seguramente a muchos otros, más sin embargo Dios siguió al tanto de Abraham. Dios es ese ser que nos sorprende, que a veces pues también en nuestra manera de pensar decimos, bueno, Dios es ese ser extraño que aún a veces frente a nuestra negligencia, frente a nuestra poca dedicación y el valor que tan poco que a veces tenemos frente a ese llamado tan grande, mas sin embargo el Señor sigue siendo fiel. Él es paciente para con nosotros, Él sigue esperando en qué momento nuestra vida vuelve a tomar ese deseo, ese anhelo, esa dirección en que el estar en la presencia del Señor debe ser nuestro mayor anhelo. Creo que todos esos momentos nos llevan a tener experiencias en las que nos podemos dar cuenta aún por qué suceden las cosas. Sí, el salmista decía, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo. Creo que encontró en el Señor, el estar en su presencia, algo tan grande que el anhelo de él era permanecer allí. Posteriormente dice, bueno, prefiero estar un día en los atrios del Señor que vivir 1000 días fuera de ellos.
¿sí? Prefiero estar en el santuario antes de que estar en la morada de maldad. Eso representa o quiere decir que cuando se entiende la grandeza de estar delante del Señor, de andar en su presencia, es algo único, es algo extraordinario, es algo maravilloso. Y en esta mañana quiero basarme en ello, estimado hermano y amigo, para que de alguna manera reconozcamos que el llamado del Señor a la salvación también a nosotros nos trae muchos privilegios, grandes experiencias, porque el estar cerca del Señor, el estar delante de su presencia, eso nos marca la vida, eso nos hace tener una vida plena de gozo, una vida donde nos podemos considerar privilegiados y bienaventurados al saber de que Dios cumple cada una de sus promesas. Todo eso que el Señor nos dice o nos dijo a través de su palabra, Él lo hace cumplir y lo va cumpliendo a cada momento de nuestro caminar con el Señor. Así que qué bueno es andar delante de Dios, qué bueno es andar delante de su presencia, qué bueno es poder saber que este llamado tiene un propósito muy grande de parte de Dios para con nosotros. ¿Sí? El camino de la perfección lo podemos desarrollar siempre y cuando estemos delante del Señor. Nuestra vida puede alcanzar ciertos privilegios, nuestra vida puede alcanzar muchas bendiciones si estamos delante del Señor, delante de su presencia. Por eso dice, anda delante de mí y sé perfecto. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que la vida de Abraham, así de una manera resumida, después del llamado, seguramente empezó a venir cierta clase de pensamientos para Abraham, y entonces empezó a darle mayor prioridad a agradar a su sobrino Lot, porque después de esto nos damos cuenta de que Abraham está metido en problemas por su sobrino aún, también por su esposa, cuando van a Egipto, cuando el mismo Señor le dijo que lo iba a sustentar, que el Señor iba a ser fiel con él, que él no iba a perecer, aún frente a las circunstancias. Y en el momento en que viene una hambruna para esa región, para ese lugar, entonces Abraham recurre o tiene el pensamiento de ir a Egipto y buscar allí alimentos. Seguramente en ese momento su fe también tambaleó, porque no esperó en el Señor, sino que él decidió irse a Egipto no por mandato del Señor, sino porque él quiso, o porque él sintió la necesidad y no quería que su familia pasara por un momento difícil, sino que la mejor opción, o en ese momento creo que lo que pensó Abraham fue en llevar a su esposa y poder allí en Egipto sostenerse, habiéndose olvidado de que Dios iba a responder por él. Él se mostraba siempre como el Todopoderoso, y en los momentos de esas circunstancias adversas el Señor no le iba a fallar, el Señor no le iba a faltar, porque Él es el todo suficiente, Él es el todopoderoso. Más sin embargo, pues lo vemos en esa situación descendiendo a Egipto, y también donde tiene que mentir, donde pasa por momentos desagradables, hasta casi a punto de ver cómo su hogar se destruye. Pero me llama la atención que Dios, cuando llama a alguien y tiene un propósito con ese ser humano, Él lo hace cumplir por encima de las circunstancias que pasan. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Dios es fiel a ese propósito que comienza en cada uno de nosotros. La Biblia dice: el que comenzó en nosotros la buena obra, Él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que lo que Dios está haciendo con nosotros es único, es especial. Él no se cansa, Él no duerme, Él continuamente hace las cosas para que sus propósitos se cumplan en nosotros. El salmista dijo: mi Dios pues cumplirá su propósito en mí. Bendito sea el nombre del Señor Jesús.
Así que en ese andar, en esos 24 años, Abraham tuvo experiencias seguramente que iban marcando su vida y se iba dando cuenta de cómo en algún momento el llamado de Dios se estaba descuidando en su vida, se estaba yendo en otra dirección, y el Señor seguía hablando con él. El Señor le seguía mostrando su misericordia, el Señor seguía mostrando su gran amor para con Abraham, el llamado que le había hecho, su familia y todo lo que representaba ese llamado tan especial. Para decir algo más, en el caso de Sara, cuando ve que también su edad avanza y que ya era prácticamente imposible, humanamente hablando, de que pudiese tener hijo, de que pudiese tener descendencia. Entonces ahora ella invita a su esposo para que esté con su sierva y tenga un hijo con ella, y esto pues no le agradó al Señor, porque el Señor le había dicho que un hijo de ella, un hijo en la relación como pareja entre Abraham y Sara iba a venir, pero el desespero del pasar del tiempo y no ver las cosas lo llevó a que Sara se desesperara, y que también llevara a Abraham a estas instancias donde con la sierva, con la esclava, pues tuviese un hijo, que más adelante vendrían las consecuencias. Pero Dios seguía siendo fiel a Abraham y le decía que así como es el polvo en la tierra y así como son las estrellas, así también iba a ser la descendencia de Abraham. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Así que todas estas cosas son parte de ese transcurrir, son las experiencias que quizás muchos de nosotros pasamos o tenemos en nuestra vida desde el momento en que el Señor nos llamó. Por la gracia del Señor ya llevo algunos años después de que me bauticé. Fui bautizado a la edad de 16 años y hoy puedo decir que estos 26 años que llevo caminando de la mano con el Señor, he tenido experiencias únicas, experiencias extraordinarias, como también quizás en algunos momentos de nuestra vida, seguramente frente a las circunstancias que nos presentan, pues tomamos algunas decisiones de las cuales más adelante nos arrepentimos, o de las cuales más adelante vemos que no fue la mejor decisión, porque no confiamos plenamente en el Señor y seguramente nos olvidamos de las promesas del Señor Jesucristo para con nosotros, de su suficiencia, de su plenitud, y terminamos haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Pero en esta mañana Dios, a través de este pasaje y de esta reflexión, nos invita a que comencemos, o que partamos de aquí en adelante en querer estar delante del Señor para agradarle en primera instancia, única y exclusivamente a Él. En comenzar a ver en nuestra vida cosas mayores, cosas extraordinarias, porque cuando andamos delante del Señor y nos metemos en este camino de la perfección, lo más seguro es que vamos a ver cosas únicas, cosas extraordinarias, cosas maravillosas, ¿sí? Porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, y nuestra vida tendrá un desarrollo mucho más fructífero, mucho más extraordinario, si nos proponemos y hacemos caso a esta invitación de parte del Señor a andar delante de Él. ¿Sí? Seguramente el andar de Abraham durante todo ese tiempo fue un andar de pronto de descuido, un andar de poca importancia. Seguramente se conformó a muchas cosas, seguramente se dedicó a pensar en muchas otras circunstancias y se olvidó de la grandeza de ese llamado, de la grandeza de la salvación, de lo importante que es estar dentro del reino de Dios, y también la importancia que tiene echar mano de todas esas
promesas que el Señor nos ha dado y que están vigentes hasta el día de hoy y que también están a favor nuestro, que no fueron sencillamente para aquellas personas en el pasado, sino que también tienen un grado muy grande de vigencia hoy, porque son para nosotros, para que echemos mano de ellas y para que nos demos cuenta que el estar delante de Dios representa un valor único y especial. Y como seres humanos poder estar delante del Señor y permanecer delante de Él, eso nos garantiza a nosotros una vida fructífera, una vida de mucha bendición. ¿Sí? Bendito es el nombre del Señor. Así que en esos 24 años sus experiencias fueron únicas, y seguramente cuando el Señor ya le hace el llamado a la edad de 99 años, ese llamado afectó su vida cuando le dice: anda delante de mí. ¿Sí? El Señor le estaba diciendo: bueno, de aquí en adelante debes actuar de otra manera, de aquí en adelante debes actuar como uno que vive delante de la presencia de Dios, de alguien que valora la eficacia de la presencia del Señor, el poder que hay en el estar delante del Señor. Que esa vida no iba a ser una vida allí de pavor y de miedo y de estar delante del Señor, una vida de pronto rutinaria y aburrida. No, es una vida de experiencias maravillosas. Además de eso, también le hace la invitación a que suceda algo en su carácter, porque le dice: sé perfecto. Eso quiere decir que sea de entero corazón entregado a Dios. ¿Sí? No es esa perfección de que a veces nosotros pensamos que no se tiene un solo defecto, un solo error. No, es esa vida es ese andar de una entrega completa, de un corazón entregado, un corazón entero ante el Señor, que no haya doblez de corazón, que se quiere agradar solamente a Dios y no quizás al hombre y a Dios al mismo tiempo. ¿Sí? La más elevada perfección humana se halla en una vida vivida de todo corazón delante de Dios, de una entrega completa. Por eso Abraham de ahí en adelante fue sumiso, porque la palabra del Señor dice que en ese momento y después de 24 años, la palabra del Señor dice que cuando Dios habló con Abraham bajó su rostro, se postró ante el Señor. Antes seguramente había vivido una vida conforme a su nombre, porque Abraham significa enaltecido, significa alguien que está en altivez, enaltecido. ¿Sí? La palabra del Señor dice que entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él otra vez diciendo. Así que la sumisión, o en este caso la entrega, la rendición al Señor, ante el Señor, ante el Todopoderoso, en ese momento cambió su vida. De ahí en adelante vivió sumiso a lo que el Señor le decía. Tanto así que más adelante vemos que el Señor le pide a su hijo y él, de una manera obediente y sumisa, lo entrega. ¿Sí? No hay más adelante barreras para hacer la voluntad de Dios ni nada de eso, sino que de una manera total se entrega al Señor, y lo que el Señor le dice de ahí en adelante él lo hace de una manera obedientemente. Y por último, también me llama mucho la atención, después de que Dios habla con él y le dice: anda delante de mí, sé perfecto, es la transformación que Dios hace en este hombre. Porque el Señor le dice: ya no se llamará más tu nombre Abraham, ya no se llamará más tu nombre Abraham, que significa enaltecido, sino que ahora se llamará tu nombre Abraham, que quiere decir fructífero. O sea, de enaltecido pasó a ser una persona fructífera, una persona que tiene una vida de una manera especial, que desarrolla una cantidad de cualidades y habilidades, todo por la obediencia. Eso es lo que el Señor en este momento también nos invita a que disfrutemos en nuestra vida, una vida fructífera, que como dice la palabra del Señor, que este Evangelio es tan grande que lo mínimo que puede producir en nosotros es el 30%, y ahí en adelante el 60% y hasta el 100%. O sea que hay todo aquel que acepta el llamado del Señor, lo mínimo que se espera de él
es que recibamos el 30%, ¿sí? O que demos fruto al 30%, eso es lo mínimo. ¿Sí? La vida de Abraham fue fructífera desde el momento en que decidió postrarse ante el Señor y reconocer que el estar delante de Dios, andar delante de Dios, es lo más importante. Así que en esta mañana quiero hacerles y dejarles esta reflexión para que nos demos cuenta de la importancia que tiene el estar delante de Dios, andar delante de Dios.